¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a Shomrim La Boker. Y pues es mi deseo el día de hoy hablar del tema, un tema muy importante y central en el judaísmo y en la Kabbalah, que es el tema del Shabbat. Básicamente podríamos decir que hay un dicho muy famoso por ahí que dice: más que los judíos cuidaron el Shabbat cuidó al pueblo judío. Y esto es un tema mayor porque vamos a ver cómo el tema de Shabbat es el único de todos los rituales que tiene el judaísmo, que tiene cientos o miles de rituales, y es el único ritual que aparece contenido en los 10 mandamientos. Por lo tanto, sitúa el tema de Shabbat en el judaísmo como uno de los temas fundamentales y como el ritual quizás más importante, el más valioso y el más lleno y rico de simbolismos. El motivo de esta clase y haberla dado exactamente en el inicio de la Torá, en el inicio de Bereshit, es por este tema tan importante en el que nosotros podemos ver el patrón con el que Dios creó el mundo, que creó el mundo en 6 días, y el séptimo día es un día parte de la creación, pero es un día que nosotros llamamos de reposo. Por lo tanto, tomando en cuenta este patrón particular del cual vamos a tener reverberancias históricas, reverberancias semanales en las fiestas, etcétera, etcétera, decidí dar la clase sobre Shabbat y lo llamé Shabbat, Día de la Eternidad. Primero que todo, tengo que comunicarles y tengo que expresarme que el judaísmo tiene 2 ramas principales. Por un lado, comprende una rama ética que es más que lógica, en donde ¿qué se espera de la persona con respecto a su prójimo? Es lo que se llama en Ivrit, Ben Adam Lejaveró, que significa, son todas las leyes que competen a las relaciones humanas. No nada más de cómo llevarse bien, sino de cómo respetar la propiedad y de cómo llevar la vida bien con el prójimo. Y por otro lado existe la rama ritual. Y la rama ritual va mucho más a enriquecer la parte que tenemos entre Dios y la persona. Bein Adam le Makom. En este caso Makom, aunque suena como lugar, Makom es Hashem, es el Mekomo Shel Olam. Por lo tanto, tomando en cuenta estas 2 ramas importantes del judaísmo, quiero que entendamos la importancia del Shabbat desde el punto de vista de los Aseret Adibrot o de los 10 mandamientos. Como acabamos de mencionar, existen muchísimos rituales y muchísimas prácticas propias del pueblo judío, entre ellas el Brit Milá, la circuncisión, el Kashrut, las leyes de pureza familiar. Y dentro de todas las leyes, la única que está contenida en el código de los 10 mandamientos es Shabbat. Shabbat es el 4º mandamiento, que es Zachor et Yom HaShabbat Lekacho. Recordarás el día de Shabbat para santificarlo. Y curiosamente puse en esta diapositiva, puse las lujot, puse las tablas de la ley, porque es muy interesante ver que las primeras 5 preceptos, las primeras 5 mandamientos, se refieren a cosas que tenemos en relación con Dios, Bein Adam le Makom, y en cambio las siguientes 5 competen a nuestras relaciones interpersonales, Ben Adam Lejaveró. Y pues la 4ª es la única de todos los rituales que existen en el pueblo judío que están contenidos en los 10 mandamientos. Ahora, es muy importante para mí decir que los 10 mandamientos no son necesariamente 10 preceptos. Y es un error pensar que es la síntesis de la Torá, los 10 mandamientos, porque los 10 mandamientos son 10 categorías que incluyen en toda su extensión toda la Torá. Es más, los 613 mitzvot son 6 más 1 más 3, que son 10, que es el equivalente a los 10 mandamientos. Ahora,
quiero mencionar algo muy importante que es muy interesante que nosotros entendamos. Shabbat, como tal, aparece en la Torah en 2 ocasiones. Aparece en los 10 mandamientos, pero curiosamente los 10 mandamientos no aparecen una sola vez en la Torah, sino aparecen en 2 ocasiones. Una es en Sefer Devarim y otra es en Sefer Shemot. Por lo tanto, esperaríamos que siendo el ritual más importante del pueblo judío, podríamos decir que pues uno repetiría la misma información que el otro. Y lo más increíble de todo es que no es así. Lo más increíble de todo es que cada uno de estas presentaciones de Shabbat tienen una información y un universo de información distinta uno del otro. De tal manera que en el Éxodo, en la parashá que Dios da la Torá, dice, Zahor et Yom HaShabbat lekadsho. Zahor significa recordarás, recuerda el día del sábado, de Shabbat, para santificarlo. Y dice, porque 6 días trabajarás, harás toda la labor, porque yo Dios creé el mundo, hice el mundo en 7 etapas, 6 días de transformación y 1 día de integración. Por lo tanto, es muy interesante la diferencia que voy a remarcar en este momento con la aparición de Shamor, que es en Deuteronomio, que es en Sefer Devarim, que dice, Shamor et Yom HaShabbat, guardarás el día del sábado para santificarlo como Hashem tu Dios te lo ha ordenado. 6 días trabajarás y harás todo. Y el motivo por el que nos dicen que cuidaremos el Shabbat es porque Dios nos sacó de la esclavitud. Por lo tanto, tenemos aquí una disyuntiva muy importante. Primero que todo, tenemos Zahor, que recordar requiere de cierta función mental. Y por otro lado, cuidar requiere de algo más distinto. No es lo mismo recordar algo que cuidar algo. Son completamente actividades distintas y energías distintas. Y aparentemente cuando nos dice Zahor, la parte de Shemot, la parte del Éxodo, nos indica por qué motivo cuidamos Shabbat. Porque Dios creó el mundo en 6 días y el 7º día dejó de transformarlo. Y curiosamente en Sefer Devarim, que es el libro de Deuteronomio, dice, cuidarás el Shabbat, y el motivo por el cual nos dicen que cuidemos Shabbat es porque Dios nos sacó de Mitzrayim, porque Dios nos sacó de Egipto y nos volvió libres. Por lo tanto, son universalmente distintos ambos relatos. Algo muy elemental para poder entender esto es entender que hay todo tipo de mitzvot en el judaísmo. Mitzvot son preceptos, hay preceptos positivos que uno hace, hay preceptos negativos que uno se abstiene. Y dentro de los preceptos que tiene el judaísmo hay mishpatim. Los mishpatim son leyes que podríamos decir que tienen una lógica evidente. Por ejemplo, no robar. Y por otro lado existe otra categoría de leyes, mitzvot, que se llaman hukim. Y los hukim son leyes en las cuales nosotros no vemos de entrada una lógica detrás de cuidar ese precepto. Por ejemplo, juntar lana con lino en una prenda. Por ejemplo, el kashrut. Por más de que queramos darle simbolismo interesante, la verdad es que no hay una lógica muy precisa por qué se hacen estas cosas. Y también hay un tercer apartado de leyes llamado eiduyot. La palabra eidut viene de ed, que significa testigo, y se llaman testimonios. Y nosotros pensaríamos dónde posicionar Shabbat. ¿Es lógico? ¿No es lógico? ¿Qué es Shabbat? Y la realidad es que Shabbat es un testimonio. Shabbat es, cuando nosotros cuidamos Shabbat, somos testigos de algo.
¿Y de qué atestiguamos cuando cuidamos Shabbat? Atestiguamos dos cosas, así como el texto lo dice. Atestiguamos, por un lado, somos testigos que Dios creó el mundo con cierto patrón, por lo tanto, denominamos a Dios como el Boré Olam, el creador del universo. Y por otro lado, en sentido de Shamor, estamos atestiguando no nada más que Dios creó el mundo, porque eso ya es bastante grande, sino algo mucho más particular, que es no nada más Dios creó el mundo, sino que Dios lleva la historia y Dios se mete en el mundo y Dios activamente interviene en el mundo o puede intervenir en el mundo para que surja y para que salga el pueblo de Israel. Por lo tanto, estamos aquí atestiguando dos cosas importantes. Una, en Zahor, que Dios es el Boré Olam, el creador del mundo, y por otro lado, que Dios es no nada más el que crea, sino Dios está invertido en la creación y es parte de la historia y tiene una relación con los seres humanos. Ahora, un tema muy interesante por el cual en la diapositiva anterior yo puse Zahor en azul y Shamor en rosa, tiene una intención, y la intención es que entendamos que Zahor viene de la palabra Zahar, que significa masculino, y Shamor es una actividad que tiene que ver con lo femenino. Por lo tanto, lo que estamos acá diciendo, que en un sentido metafísico, en un sentido más espiritual, podríamos decir que cada una de estas expresiones tiene un aspecto masculino y tiene un aspecto también femenino. Por lo tanto, vamos a parafrasear qué es el Shabbat y podríamos decir que Shabbat es la perfecta comunión que existe entre las fuerzas masculinas y las fuerzas femeninas. Y esto es muy importante porque básicamente hemos dicho en otras clases, y como ustedes lo saben, que Dios, aunque de pronto hablamos de Dios como un rey o como un monarca o le damos atributos masculinos, Dios es la perfecta armonía entre los elementos masculinos y los elementos femeninos. Por otro lado, y esto no deja de ser igual de importante y se complementa, es que en Shabbat hay una perfecta unificación entre lo que es el hombre en sí. ¿Qué es el hombre? Es un ser físico, que por otro lado es un ser espiritual. Por lo tanto, Shabbat es la perfecta unificación de lo masculino y lo femenino en armonía, y Shabbat también es la perfecta unificación que existe entre reconocernos como seres materiales y reconocer nuestra existencia espiritual. Básicamente, cuando vemos esta imagen es el árbol de la vida, y nosotros sabemos que el árbol de la vida es como una estructura didáctica en donde nosotros podemos entender muchos aspectos de la creación. Y particularmente, cuando hablamos de los 7 días o las 7 etapas de la creación, nosotros vamos viendo cómo en el árbol de la vida, las 7 sefirot inferiores que van Gesed, Din, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod y Malhut, cada una de estas sefirot, las partes bajas del árbol de la vida, equivalen a su vez a un día de la creación, de tal manera que vemos en el árbol de la vida en color azul cielo, Gesed, que es el primer día de la creación. El segundo día vemos en rojo, un rojo menos intenso, vemos a Din o Geburah. El tercer día de la creación vemos a Tiferet. El cuarto día de la creación, en color morado, vemos a Netzach, que es el cuarto día de la creación. El quinto día de la creación, en color naranja, es Hod. El sexto día de la creación, que es Yesod, se ve en color verde. Y finalmente, en la posición remota del árbol de la vida, vemos a Malhut, que está de color café o negruzco. Esto es para entender que este patrón con el que Dios creó el mundo y que nosotros cada semana rectificamos, y acá yo les pregunto a ustedes, ¿cómo es posible que toda la humanidad decide
seguir el sistema de la semana cuando no existe nada en el universo que nos hable qué día es hoy. No hay nada en el universo que me dice que hoy es martes. Por ejemplo, sabemos que fue Rosh Hodesh porque la luna empezó a crecer. Sabemos que hay luna llena. Sabemos que las estaciones cambian porque vemos cómo va cambiando la luz, cómo se va cambiando la puesta de sol. Pero no hay nada que nos diga qué día es hoy o por qué tal día es jueves o tal día es Shabbat. Y a pesar de esto, toda la humanidad, que difícilmente se pone de acuerdo en casi nada, toda la humanidad se puso de acuerdo en seguir un sistema de 7. Y la cuestión es, ¿por qué siguen un sistema de 7? ¿Por qué la humanidad, toda la humanidad sigue el sistema de la semana? Si es algo aparentemente inventado. Pues obviamente la respuesta es porque la semana es evidente que es el patrón con el que Dios creó. Y es un patrón que está embebido en el mundo, en cosas que conocemos y también en muchas cosas que no conocemos. Por lo tanto, en esta diapositiva yo me tomé la libertad de ponerles algo tan sencillo como es cómo se difracta la luz. Como ustedes saben, la luz que tenemos, la luz que percibimos, es luz blanca. Y de pronto la sorpresa, y tiene que ver mucho con la parashá de esta semana de Noaj, la sorpresa es que de repente esa luz incide en un prisma o incide en un cristal Swarovski o incide en un cuerpo de agua. Y de pronto vemos que esa luz que parecía simple y que era blanca, se difracta en 7 colores. ¿Por qué no se difracta en 6 colores? ¿Por qué no se difracta en 8 colores? ¿Por qué? Porque evidentemente parte de la naturaleza tiene el mismo patrón con el que Dios creó. Por eso es tan interesante que en el judaísmo hay tantas cosas con el número 7. No nada más la semana, no nada más el Shabbat, también tenemos la Shemitah. Se trabaja la tierra 6 años, el 7º año se descansa. 7 Shmitot equivalen a un Yobel, el jubileo. La fiesta de Pesaj lleva 7 días. La fiesta de Sukkot que acaba de pasar son 7 días. Los novios se casan, se les da 7 bendiciones. Cuando una persona muere, hay un luto particular durante 7 días. ¿Por qué 7? ¿Porque se pusieron de acuerdo la gente o porque realmente Dios invirtió en el sistema de los 7 a la naturaleza? Otro ejemplo para que ustedes vean la claridad de esto son las notas musicales. Por más de que nos guste un tipo de música, otra música, a mí me puede gustar Rachmaninoff, a ustedes puede gustar bossa nova o les puede gustar reggaetón, la música nada más tiene 7 notas. Nada más existen notas del do al si. No existe ninguna otra nota que no sea do y si, do al si, y las seminotas, obviamente los bemoles y sostenidos, que son medias notas de las mismas notas. Por lo tanto, toda la música que oímos, toda la música que generan, inclusive los astros, la música que genera la naturaleza, tiene un patrón de 7. Y esto lo menciono para que nosotros entendamos qué es el Shabbat, porque el Shabbat no es un ritual que está descontextualizado de la naturaleza, sino todo lo contrario. Shabbat es la clarificación de cómo el ser humano entra en armonía con el mundo natural. Esta diapositiva es muy interesante porque en esta diapositiva lo que yo trato de explicar es que el nombre de Dios, de 4 letras, que es el nombre que conocemos de Dios con la creación, que es el Yud-Kei, Vav-Kei, que podemos ver en la diapositiva, el nombre de Dios de Yud-Kei, Vav-Kei se puede a su vez montar en el sistema de la creación de los mundos, los Olamot, y a su vez puede montar en el sistema del árbol de la vida. Como ustedes saben, la Jochma, que es la parte superior derecha del árbol de la vida, que es sabiduría, es la Yud del nombre de Dios. Binah, también conocida como Ima, es Hei en el nombre de Dios. Las 6 Sefirot que van de Gesed a Yesod forman un parsuf en común llamados de Irampin, que es el rostro pequeño, que es la Vav del nombre de Dios. Y finalmente tenemos la posición remota de Malhut con la Hei del nombre de Dios.
¿Por qué hablo en este momento que voy a hablar de Shabbat de esto? Muy sencillo, porque realmente Shabbat, dijimos, que se cuida para armonizar lo masculino y lo femenino en la creación. Por lo tanto, es de su conocimiento que Yud es masculino, Hei es femenino. Vav es masculino, Hei es femenino. Lo que esto significa es que para poder conectarse al sistema energético y preservar nuestro sistema energético de conexión con la creación y con Dios, se tiene que llevar a través de fomentar la perfecta armonía de los elementos masculinos y los elementos femeninos. Por lo tanto, lo que estamos diciendo en manera parafraseada es que los primeros 6 días en los que Dios fue transformando la energía, que van de Gesed hasta Yesod, se llaman días masculinos. Y son días en los que la persona va, trabaja, transforma la energía, gana dinero, invierte su energía para procurarse comida, para procurarse pagar la renta, para procurar todo esto. Pero hay un momento en que eso tiene que parar. ¿Por qué tiene que parar? Y ahorita lo vamos a explicar. Porque eso tiene que tener sentido. Porque nuestro trabajo no es trabajo como burro para vivir y es lo único que hago. Vivo para trabajar, trabajo para vivir. Hay un momento en el que nosotros podemos estar confundidos y pensar que nosotros mismos somos lo que hacemos. Y no somos lo que hacemos. En forma definitiva, somos mucho más de lo que hacemos. Yo no soy una doctora. Puede ser que soy una doctora, soy una maestra, pero yo soy mucho más. Mi definición como persona, como una persona que fue creada por Dios, que fue creada por un propósito, me posiciona que mi definición no va a ser necesariamente lo que haga y lo que gane y lo que logre transformar. Por lo tanto, el día de Shabbat es un día en donde cesa. La palabra Shabbat en hebreo significa cesar esa transformación, y en el momento que cesamos esa transformación entra otra energía completamente, una energía no activa, una energía más bien pasiva. Y por eso es femenina, porque en Kabbalah activo es masculino, pasivo es femenino. Y por lo tanto Shabbat es un día de un tipo de pasividad, pero no es una pasividad de que no hago nada, sino al contrario, es una pasividad que le da sentido a todo mi trabajo. Por lo tanto, quiero explicarles por qué de todas las mitzvot y de todos los rituales, Shabbat es tan central y tan importante en el judaísmo. Y bueno, acá quiero entrar en otro tema y ahorita volvemos a retomar lo que veníamos hablando. Como ustedes saben, el judaísmo es una forma de vida que le da mucha importancia a la acción y no le da mucha importancia ni a la fe ni al credo. Y es raro, porque de las 613 mitzvot que hay en la Torah, no hay ninguna mitzvah que nos diga, tienes que creer esto, o Dios nos dice, tienes que creer en mí. No hay semejante cosa. Todas las mitzvot son o tasé, haz, o lo tasé, que significa abstente de hacer. Supuestamente las mitzvot tasé, las de hacer, son aquellas acciones que nos van a permitir contactar esa energía vital, y las lo tasé son aquellas acciones que nos previenen para no perder nuestro contacto con esa energía vital. Por lo tanto, no hay ninguna mitzvah, ningún precepto que le dé importancia a la fe o a lo que pensamos. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en una dimensión llamada Malhut, y la dimensión de Malhut se llama Olam Asiyah, y la palabra en hebreo Asiyah viene de la palabra la azot, y la palabra la azot significa hacer. Por lo tanto, aquí en este mundo no importa tanto lo que piensas, sino importa lo que haces. Y eso es muy central en el judaísmo. Entonces, vamos a retomar el tema de Shabbat. Si tengo que hacer una acción importante para demostrar mi deseo de conectar, por lo tanto, Shabbat se convierte
en la forma en la que yo, como persona, demuestro mi fe. Nadie me espera que yo diga, yo creo en Dios, de corazón soy una persona creyente. Yo no me siento y digo, creo en el bien y voy a desearle al mundo que esté bien. Lo puedo hacer, pero acá lo que cuenta no es esta sensación de deseo lo mejor, sino quiero ser una persona buena, tengo que hacer acciones buenas. Quiero ser una persona empática, tengo que hacer cosas por los demás, tengo que ponerme en el lugar de los demás. Son acciones. Y obviamente Shabbat es nuestra forma de demostrar nuestra fe en Dios a través de acciones. Esto es un tema que lo leí en un libro de Erich Fromm. No sé si saben quién es Erich Fromm, ya he hablado de él en otras ocasiones. Hablé cuando hablamos del amor, porque él tiene un libro muy importante del amor. Y también tiene un libro muy importante que se llama Y seréis como dioses. Y en este libro, Fromm, un importante discípulo de Freud, que no sé por qué motivo acabó viviendo en México, en Cuernavaca, él dice que desde un punto de vista inclusive no religioso, porque él no es precisamente una persona religiosa, sino es una persona desde el punto de vista normal, comunal, dice, cada semana, cada hogar judío, sin importar su condición, sin importar qué es la persona, a qué se dedica la persona, cómo se gana la vida, si es rico, si es pobre, independientemente de si la persona es intelectual o es ignorante, cada persona llega un momento de la semana en donde dignifica su existencia a través de darse su lugar como un ser creado y poder disfrutar de lo que ya hizo. Y por lo tanto, este sentido de dignificación que ha tenido cada persona que ha cuidado el Shabbat en su historia, es lo que ha hecho que el pueblo de Israel haya sido un pueblo que haya soportado todo lo que ha soportado en la historia. Ahora, ¿qué es este propósito de Shabbat? En general, Shabbat es un día, como lo acabamos de decir, en donde cuando llega Shabbat, la persona cesa de hacer lo que hace 6 días de la semana. Entonces, mucha gente se mistifica y dice, ¿qué hacen las personas en Shabbat? Y la realidad es que Shabbat es un día de integración. Shabbat, en ese sentido, de la parte femenina que quiero expresar, porque el día es un día donde no te transformas, sino eres, y ya lo que eres, ya eres. Es un día en el que todas las fuerzas, todos los ingredientes previos de los días de la creación toman sentido. Es como si el lunes tengo la harina, el martes tengo el agua, el miércoles tengo el azúcar. Juntar todos esos ingredientes y hornearlos, el séptimo día me como un pastel. Y lo más importante es que es una actividad que no se hace eventualmente, se hace semanalmente. Entonces, cada semana la persona suspende sus actividades, se da su lugar y toca ese aspecto espiritual del cual muchas veces uno puede pasar toda una vida y seguir en una inercia de trabajo y no tocar la parte más preciosa que tenemos, que es la parte espiritual, y es nuestra Neshama. Hay un tema muy importante que cuando nosotros cuidamos Shabbat, estamos imitando o emulando a Dios mismo. Esto es muy importante que lo entendamos porque en el punto de vista físico, cuando yo quiero acercarme a algo, pues simplemente lo toco. Quiero ver, estar con mi esposo, voy con mi esposo. Quiero hablar con alguien, con un amigo, voy con un amigo. Pero en el mundo espiritual, donde no impera la materia, en el mundo espiritual, ¿cómo te acercas a algo espiritualmente? Y nosotros realmente entendemos esto, que somos espiritualmente más cercanos a algo si nos parecemos a Él. Por lo tanto,
en el judaísmo tenemos constantemente esta invitación a emular las cualidades divinas. Por eso decimos, Hashem Rahum, Dios es misericordioso, por lo tanto yo quiero ser misericordioso. Dios es bondadoso, por lo tanto yo quiero ser bondadoso. Dios es verdadero, por lo tanto yo quiero ser verdadero. ¿Por qué esta insistencia de parecernos a Dios? Porque emular a Dios es la forma de acercarnos y de tener una relación con Él. ¿Por qué? Porque en el mundo metafísico, en el mundo espiritual, hay una cosa que se llama la ley de atracción y las cosas similares se fusionan. Por lo tanto, si tú quieres tener una cercanía espiritualmente con alguien, tienes que emular, tienes que parecerte espiritualmente a esa persona. Si nosotros queremos tener una relación con Dios, tenemos que emular las cualidades divinas. Dios crea a través de un patrón muy particular. Quiere decir, Él pudo haber escogido crear con un plumazo. Él pudo haber agarrado y crear todo en un instante. Mas no es así. El Breshit que leímos la semana pasada, evidentemente, nos hace ver un método, un sistema que va cayendo y que la energía se va transformando de manera muy particular. El primer día Dios crea la luz, que es la energía. El segundo día las moléculas, que es el agua. El tercer día los aminoácidos, que son las plantas. Quiere decir, el sistema creativo de Dios queda muy bien con el sistema que entendemos de cómo las cosas se van haciendo, de cosas muy simples a cosas muy complejas. Quizás lo más simple es la luz, la energía, y lo más complejo en la creación, pues obviamente es la mujer, que fue creada al final. Una vez que Dios termina de transformar esa energía, que son los 6 días de la creación, quiere decir, hay un momento donde metafóricamente un artista o un compositor comienza a crear una sinfonía o comienza a crear un cuadro. Pensemos en el Guernica de Picasso. Él empieza a crear, es un maestro magnífico, pero llega un momento que dice, se terminó el Guernica, terminé el cuadro. Llega un momento donde Beethoven dice ta, 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 tan, y termina Beethoven su sinfonía. En el momento que él pone y dice, esto está encumbrado y es el que determina qué contiene, qué queda fuera y por qué hasta ese momento se termina la creación. Y lo increíble es que no termina la creación en el 6º día. La creación termina hasta el 7º día. Entonces las personas se preguntan, ¿y por qué Dios tiene que parar de crear? ¿Y por qué tiene que descansar un día? Que es completamente ilógico. Pareciera como que Dios se cansa, nos preguntamos. ¿Acaso se cansó de crear? Nosotros nos cansamos porque somos seres humanos, porque vivimos en un mundo de entropía, porque vivimos en un mundo que el trabajo nos agota, se nos acaba la energía. Por lo tanto, el concepto de descanso divino no es un descanso divino. Y aquí viene la cuestión más importante de entender que es Shabbat. ¿Por qué? Porque lo que Dios hace esa 7ª etapa de la creación es darle sentido a todo lo que creó. Es integrar y armonizar todos los ingredientes de la creación en manera perfecta. Y esta es la diferencia entre 2 palabras centrales en el judaísmo para entender que es Shabbat. Y ellas son melajá y abodá. La palabra melajá significa trabajo de transformación. Por ejemplo, yo agarro un huevo y hago un soufflé. Entonces agarré un huevo que estaba en estado líquido y lo hice un soufflé delicioso que ya es un estado sólido. Yo agarro un lienzo como un pintor y me pongo a pintar, a escribir, escribo un poema. Estoy transformando. Eso es melajá. Melajá es transformar y eso es lo que no se puede hacer en Shabbat. Y en cambio, hay otro término en hebreo llamado abodá, que significa trabajo. Y lo curioso es que eso sí se puede hacer en Shabbat.
Entonces, tenemos que reconsiderar y replantear qué se puede y qué no se puede para entender filosóficamente qué es Shabbat. ¿Por qué? Porque ¿por qué puedo ir caminando al templo si tengo que caminar media hora y subir una montaña para llegar al templo? Pero no puedo apagar un contacto de luz. Entonces, la gente se confunde mucho y dice, obviamente es mucho más cansado y es mucho más esfuerzo subir una montaña o poner una mesa para 30 invitados y poner y servir y dar de comer a 30 personas. Es mucho más cansado que apagar o prender o contestar un celular. Pero la cuestión que estamos viendo acá es que lo que está prohibido no es cansarse. Porque a veces uno puede acabar Shabbat muy cansado porque fue al templo, porque ayudó a gente, porque sirvió una comida, porque atendió a sus hijos, y eso sí se puede hacer en Shabbat. Lo que no se puede hacer es la melajá. La melajá significa que la persona no debe de incurrir en transformar su entorno. Quiere decir, cuando uno recibe Shabbat, recibe un mundo, y en ese momento el mundo está en un estado perfecto en donde la persona se tiene que armonizar de una manera excelsa con el mundo en el que vive, y la persona cesa de transformarlo y cesa de afectarlo y cesa de cambiar la naturaleza del mundo. Por lo tanto, esto es la parte más crucial de esta clase quizás, porque nosotros y la gente siente que, bueno, ¿por qué yo tengo que parar de trabajar? ¿Por qué debo de parar si el sábado, por ejemplo, es el día más bueno de la tienda, o es el día que más clases y más gente podría oír las clases o podrían consultarme más mis pacientes? ¿Por qué no trabajar el sábado? Y yo les voy a explicar algo muy interesante. No descansamos con la finalidad de cargarnos de energía para poder seguir trabajando. Esa es la antítesis de lo que es Shabbat. Por lo tanto, la persona que dice, bueno, es que tienes que generar la energía para seguir trabajando, eso es como si fuéramos un objeto. Al final del día usaste tu celular, y al usar tu celular, pues la pila se va acabando, y sabes perfectamente que si no vas a conectar tu celular, al otro día no lo vas a poder usar. Entonces, lo importante tuyo es la parte utilitaria que vas a tener del celular, y por eso lo pones a descansar. Pero no es un descanso para que el celular se vuelva mejor, o para que el celular se armonice, o para que el celular encuentre el sentido de su vida. Lo único que tú quieres es usar el celular. Por lo tanto, la gente que piensa que descansamos en Shabbat para poder agarrar energía para la siguiente semana es completamente erróneo, al punto de que está prohibido futuriar en Shabbat, porque Shabbat es un día que se tiene que vivir en el presente, en armonía, en placer y en delicia. Por lo tanto, el concepto de melajá implica que cuando la persona demuestra que ya no tiene que seguir transformando las cosas, demuestra que es un maestro sobre las cosas. Es como el compositor que paró la sinfonía y dijo, hasta acá llegó. Hay un deseo cuando uno está creando, cuando uno está transformando, de seguirlo haciendo, de seguirlo haciendo. Y esto es una cosa que Dios nos está diciendo a nosotros. Lo que tenemos que introyectar de esta lección es que mientras la persona esté transformándose, nunca es. Por lo tanto, Dios nos invita semanalmente a hacer un stop, a hacer un descanso sabroso llamado menujá, en donde haya una paz y una armonía de nosotros con la naturaleza y que podamos acceder a nuestra naturaleza espiritual. ¿Por qué? Porque definitivamente cuando una persona está adentrada trabajando, cuando una persona está adentrada haciendo dinero, cuando una persona está adentrada en seguir produciendo y en seguirse transformando, lo que esa persona hace es que nunca repara y nunca puede cambiar el curso de su vida. Y puede ser que la persona viva 70, 80 años sin haber tenido conciencia de su naturaleza espiritual. Ya explicamos esto, diferencia importante entre Abodá y Melajá.
ya explicamos que abodá está permitida y melajá está prohibida. Y ya explicamos por qué está prohibido hacer melajá. Y prácticamente como un último tema, que obviamente es lo que le puede llegar a dar aún más sentido al tema de Shabbat, es que le llaman a Shabbat en muchos textos Mein Olam Abba. Mein Olam Abba significa una probada de lo que es el Olam Abba. Entonces acá les va a parecer muy raro lo que les voy a decir, pero por ahora les pido que hagan un ejercicio mental y que piensen en lo siguiente. El mundo venidero, supuestamente, es el lugar que va a ir nuestra alma cuando ya no tenga cuerpo. Por lo tanto, Shabbat es una probada de ese momento en el cual ya no vamos a tener un cuerpo y vamos a ser pura alma o pura conciencia. Entonces, casi nos están diciendo que Shabbat es una probada del día de la muerte. Entonces la gente se puede llegar a friquear, se pueden llegar a traumar, pero no. Quiero explicar un concepto hermosísimo y muy importante que todos tenemos que reflexionar. El concepto del Olam Abba es que nosotros los seres humanos somos una mezcla interesante entre Adamá, entre físico, tierra, venimos del Adamá, y Neshama. La Neshama, Dios le insufló en el hombre y, en pocas palabras, somos un alma que tiene divinidad metida en un cuerpo físico. El cuerpo físico que tenemos es el mismo cuerpo que tienen, por ejemplo, los animales superiores. Tenemos inclusive cosas muy similares de cómo regulamos la temperatura, de nuestras hormonas, de los embarazos, etcétera, de cómo comer, de cómo tener la digestión. Por lo tanto, la parte física, cuando morimos, la gente la entierra. Y el concepto es que la persona, cuando muere, su neshama, su alma, se eleva y va a un lugar llamado el mundo venidero, que muchos dicen que es el Gan Eden. Y aquí entra el drama. El drama es que para algunos es un momento de liberación y de cosa maravillosa. ¿Por qué? Porque la persona ya no carga con un cuerpo que lo limita, con espacio, con tiempo, con enfermedades, con edad, con COVID, nada más por pensar. Y hay mucha gente que cuando muere y tuvo una vida buena, y tuvo una vida de propósito, y tuvo una vida maravillosa, cuando su neshama se eleva, pues la neshama se siente liberada y se siente maravillosa, ve que su vida tuvo un buen propósito, vio que hizo el bien, vio que generó una linda familia, vio que tiene continuidad y se sienten tranquilos y contentos. Pero el drama es cuando la persona ve su vida y ve que no fue tan buena persona y que no fue tan honesto y que pudo haber sido mejor hijo y que pudo haber sido mejor esposo y que pudo haber sido mejor persona. Entonces el drama sucede que esa alma ya no tiene cuerpo para transformarse. Entonces tiene la conciencia y la conciencia es plena y sabe que hizo bien y que hizo mal y sabe todo lo que tenía que haber hecho, pero desgraciadamente el no estar encarnados y el no tener cuerpo, la grandeza de tener un cuerpo es que la persona se puede transformar. La persona, mientras está viva, mientras hay un vínculo entre el cuerpo y el alma, la persona puede en cualquier momento cambiar el rumbo de su vida, volverse mejor persona, ser más comprensivo, más amable, más empático, más honesto. Entonces el drama, yo lo llamo el drama, es cuando la persona definitivamente tiene esta conciencia y ya no puede cambiar nada. Bueno, por eso es Mein Olam Abba. Es Mein Olam Abba Shabbat porque es un ejercicio que vamos a ver y que vamos a hacer semanalmente, en el cual vamos a decir, ¿qué pasaría si el día de hoy ya no pudiera cambiar las cosas? Ese es el cuestionamiento ultimado que nosotros los seres humanos tenemos que hacernos en Shabbat.
¿Qué pasaría si ya no me puedo seguir transformando? ¿Qué pasaría? ¿Quién soy yo si ya no puedo seguir cambiando el rumbo de mis acciones? Por lo tanto, es confrontar un poco de la muerte, un poco esa sensación de que ya no puedo cambiar las cosas. Por lo tanto, cuando nosotros confrontamos que ya no podríamos cambiar las cosas, es cuando nos damos cuenta que estamos viviendo quizás en el error, que estamos valorando cosas que no son tan valiosas, que estamos dedicando toda nuestra energía únicamente para comer un bolillo, o que estamos dedicando toda nuestra energía para ser más ricos o para ser más conocedores, cuando realmente podríamos dedicar nuestra energía para ser mejores personas, para ser personas más espirituales, para ser seres con una conciencia más avanzada. Por lo tanto, llamarle a Shabbat el Mein Olam Haba es un ejercicio semanal a nuestra conciencia para vivir una vida con más propósito, una vida espiritual con más sentido. En el Zohar, Shabbat es conocido como el día de Malhut. El séptimo día es el día de Malhut. Y como ustedes saben, Malhut es una sefirá que recibe a su vez la luz de las demás sefirot. Por lo tanto, el Zohar llama a Shabbat, lo llama y lo compara con la luna. ¿Por qué con la luna? Porque en esta metáfora los días de la semana son el sol. Está uno haciendo, está uno transformando, está luminoso. Y Shabbat es la luna, porque la luna no produce luz propia. La luna, cuando vemos la luna, no es que la luna tiene luz. Nada más estamos viendo cómo la luna refleja la luz que ponen en ella. No tiene luz propia. Así es Malhut, así es el Melech. Por lo tanto, como la luna no tiene luz propia y toda la luna viene del sol, nosotros vamos a tener en Shabbat lo que trabajamos para Shabbat. Entonces, Shabbat es un día para disfrutar, para tener la mesa hermosa, para poner pan, para poner vino, para poner lo mejor que consigues de la semana. ¿Pero por qué tienes derecho a esa mesa? Porque trabajaste. Obviamente es el premio a una semana de trabajo. Ahora sí, me llegó el sábado, ahora mi trabajo ya sé para qué es. Es para disfrutarlo con mi familia, con mi pareja, con mis amigos, conmigo mismo, darme un lugar. No soy un burro de trabajo, soy un ser de dignidad, soy un ser que merece un día de introspección, un día para no apresurar la comida familiar, para tener una plática con tus hijos, para abrir un libro y leerlo en la mesa, para disfrutar una sobremesa larga, para cantar. Y lo mismo se aplica al mundo venidero. La persona que va a tener un mundo venidero hermoso, lo que llaman en Yiddish el Lichtiker Gan Eden, cuando una persona va a tener un Gan Eden luminoso, es porque él se logró hacer su Gan Eden luminoso. Quiere decir, la única forma de tener un Olam Haba o un Gan Eden correcto, donde yo me sienta bien, es que yo haya trabajado para ganármelo. Por lo tanto, lo que estoy acá explicando es muy poderoso. Shabbat es un ejercicio a la conciencia, es un ejercicio a la espiritualidad avanzada, semanal, en donde cada semana tenemos la oportunidad de replantearnos si nuestra vida tiene sentido, si lo que estamos haciendo está bien, si nuestras relaciones las estamos planteando desde buen ángulo, si lo que hacemos puede hacer un impacto en el mundo, si es ético lo que estamos haciendo. Por otro lado, es un ejercicio que acumulativamente va a hacer que tengamos una conciencia si nuestra vida tiene sentido, si nuestra vida va en buen propósito. ¿Quién come bien el Shabbat? El que preparó bien su Shabbat. Si tú trabajaste toda la semana, vas a tener una mesa preciosa llena de delicias. Pero si tú no trabajaste
Y vas a llegar a Shabbat, no porque llegas a Shabbat tienes derecho a la mesa. Vas a llegar a Shabbat, ¿y qué va a haber en la mesa? Lo que fue el fruto de tu trabajo. ¿Qué vas a tener en el Olam Abba? Precisamente lo que fue el fruto de tu vida. Ahora estamos en la recta final de esta clase, que espero que haya sido de su interés. Y pues es muy importante para mí señalar que sus aportaciones son muy importantes para este proyecto en donde estamos tratando de elevar la conciencia y afortunadamente cada día el sitio de Shomrim Laboker es un sitio que es visitado cada vez por más gente de habla hispana y gracias a sus aportaciones podemos seguir teniendo estos programas en vivo al aire con la frescura y con interesantes para todo público. Así que agradecemos mucho su apoyo, sus aportaciones. Yo soy la doctora Annette Pierre y les deseo a todos que todos hagamos una vida de propósito bueno y que todos seamos poseedores de un mundo venidero adecuado y de una vida adecuada. A todos les saludo cordialmente y me despido de ustedes con un shalom. Gracias.